Bueno, muchísimas gracias con la licenciada Diana Mondino. ¿Cómo le va, Diana? ¿Cómo está? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, el motivo de entrevistarla tiene que ver, por lo que usted es una experta básicamente en brindarnos un pantallazo y a ver una proyección de la economía que se viene, cómo llegamos y en qué condiciones a fin de año. Bueno, francamente es difícil hacer una proyección a tanto tiempo en un país que es tan inestable. Tenemos claro que la inflación, hay pocas cosas que la puedan hacer bajar porque no se están tomando medidas en ese sentido. Y tampoco se ve que vaya a haber una reactivación grande de la economía por las restricciones a importaciones. Dicho esto, que son malas noticias, dejo las buenas para el final. Yo creo que la presencia de Massa como candidato va a hacer que se moderen varias de las medidas que se estaban tomando, porque muchos de los problemas se estaban inflando y postergando. Total, que los resuelve el que viene. En cambio, si el propio ministro es el que tiene aspiraciones de ser presidente, quiero suponer que va a ser un poco más cauto en estas medidas en caso de que él gane las elecciones. Los está escuchando, Diana. Y le podemos preguntar a Diana, buenas noches, ¿qué idea tiene su partido de cómo se sale de ese cepo? Se está hablando mucho de eso, de cómo se sale y cuándo, en qué tiempo. Si rápido, de shock, claro, instantáneamente, o hay que hacerlo de prolongado. Bueno, va a depender mucho de lo que esté ocurriendo antes de, no solo de que se cambie quien sea, que es el nuevo presidente, sino en las elecciones. En este momento estamos con una muy compleja situación de divisas, lo cual puede hacer dos cosas: que el gobierno decida profundizar aún más el cepo, o que diga, bueno, muchachos, esto no está funcionando, y quiera liberarlo. El problema de liberar el cepo, es que hay muchos pesos que buscarían ir al dólar. Justamente el cepo es impedir que los pesos puedan comprar dólares. Entonces, si se sigue habiendo cada vez más pesos y los dólares no aparecen, cada vez va a ser más difícil levantar el peso. En la Libertad de Alianza hay una propuesta de cómo intentar analizar esto. Lo que pasa es que cualquier tipo de propuestas que se hagan tiene que estar en un contexto general. ¿Vamos a tener una verdadera apertura de la economía? La Libertad de Alianza lo propone, pero hasta ahora no estamos teniendo. Me refiero a quitar todas las restricciones que hay a exportaciones y a importaciones. Si vos tenés más exportaciones, a ver, muchísima más actividad económica, va a haber más disponibilidad de dólares, etcétera. Entonces, el asunto es qué simultaneidad de medidas puede haber. La propuesta que tiene la Libertad de Avanza es hacer en muy breve plazo múltiples medidas juntas que contribuirían no solo a levantar el cepo, sino a reactivar la economía, que es 100 veces más importante. El cepo es una consecuencia de tener una economía que no está creciendo y de tener todo tipo de restricciones, lo mismo que la inflación. Es consecuencia de tener un déficit. Ahora, Diana, en materia política, lo comentamos recién, en materia política diríamos, está Juntos por el Cambio, que tiene a Larreta por un lado y Bullrich por otro, después está Massa en el partido del gobierno, están ustedes, pero económicamente da la sensación de que ustedes están, y hasta políticamente también, que ustedes están más cerca de Bullrich que Larreta, y que Larreta está más cerca de Massa que de Bullrich. Esa es la sensación que da. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, la Libertad Avanza ha estado estableciendo agenda desde hace ya varios meses, no solo en el anuncio de las candidaturas, sino en el anuncio de propuestas. Claramente nadie tiene la varita mágica, pero las propuestas que ya anticipó, cada vez con un poquito más de cuidado, un poquito más de detalle, la Libertad de Avance, son bastante parecidas a las que vienen proponiendo también del lado de Bullrich. Pero eso depende de los equipos económicos, a qué cosas le están dando más importancia y a qué se puede hacer. Fíjate que en Unión por la Patria, creo que es el nuevo nombre, está Massa con Grabois. Dentro de ellos también hay fuertes diferencias, ¿o no? Pareciera que hay por lo menos diferencias de personalidades, pero bueno, no conozco esas propuestas. La percepción que tiene la gente de cuáles son los lineamientos que al menos tenemos nosotros es claramente reactivación económica, apertura de la economía, reducción del gasto público, mayor seguridad. Todos los políticos dicen eso, obviamente. Sí. El asunto es cómo querés llegar. Pero a mí me pasa, Diana... ¿Dónde puede haber similitudes? No, digo, me pasa particularmente con usted. No es lo mismo con Milei. Milei tiene otra manera de decirlo, capaz, es más espectacular, por ahí aprieta el acelerador como demasiado, no sé. Pero yo lo escucho hablar a usted y lo escucho hablar a Melconian, y para mí están dentro del mismo partido, juegan el mismo equipo. Esa es la sensación que me da.
pero yo te diría que si vos entrevistás al 95% de los economistas argentinos, todos vamos a estar de acuerdo en que es indispensable reducir el gasto público, todos vamos a estar de acuerdo en que no puede haber déficit, todos vamos a estar de acuerdo que tiene que haber más comercio internacional. Las diferencias que puede haber es, ¿tratás de hacer todo al mismo tiempo o tratás de hacer cosas una primero y las otras después? La secuencia, digamos, de las medidas. ¿Cuánto énfasis vas a dar primero a este tema o primero a aquel otro? Ahí pueden estar las diferencias. Después, cuando haya un tema, siempre, esto es importante, la definición es política. ¿Por qué? A ver, hay medidas que son buenas, pero muy costosas. Otras que no son tan buenas, pero qué sé yo, baratito, más rápido, lo que sea. Igual que cuando te vas a comprar un par de zapatos o vas a elegir un restaurante. Entonces, la definición política de por cuál camino se opta. Si decís, bueno, este será más caro, más doloroso, pero va a funcionar seguro, o bueno, lo vamos arreglando, lo atamos con alambre. Pero ¿cuáles las medidas en sí mismas, el objetivo? Yo creo que lo compartimos todos. Nadie en Argentina de ningún partido quiere pobreza. El asunto es si estás tomando medidas que realmente contribuyan a solucionarla o no. Pero los objetivos, yo te diría que los 47 millones de argentinos compartimos objetivos. Diana, buenas noches. Le pregunto por el dólar, ¿no? Una gran inquietud ahora en tiempos electorales para la gente. Está atrasado. ¿Usted cree que el gobierno debiera tocar el tipo de cambio? ¿Lo hará? ¿Cuánto? ¿Ahora? ¿Después? Mira, yo te diría que el tipo de cambio en este nivel no se puede quedar. Lo que obviamente no sé es cuándo se va a modificar. ¿Cómo sé que este tipo de cambio no es razonable? Porque básicamente tenés una brecha importante. Hay gente que prefiere pagar 500 pesos por un dólar antes que quedarse con los pesos. Y sin embargo el gobierno le dice a los exportadores, vení, me lo tenés que vender a 250 más o menos el precio de ahora y encima te cobro impuestos. Entonces sabemos que esa situación no es sostenible. Lo que yo no sé es cuándo pensaría el gobierno intentar solucionar esto. Pero te repito, la gente que quiere un dólar va y lo paga 500 pesos. Por lo tanto, el precio está mucho más parecido a 500 que a 250. Si a un exportador no lo obligás a vender a 250, él no te lo da. Bueno, Diana, ¿y qué postura tiene su partido respecto de esto que se debate ahora? Massa, por ejemplo, dijo que hay que pagarle al fondo y después no volver nunca más. O sea, ¿qué rol va a jugar el fondo en el próximo gobierno? Yo también creo que hay que pagar al fondo y no volver nunca más, pero para no volver nunca más tenés que hacer las cosas bien. Tenés que eliminar para siempre el déficit fiscal. Tenés que eliminar para siempre los problemas de balanza de pagos. Por eso se vuelve al fondo. Todos los países del mundo que llegan al fondo es porque tienen un problema grande, tienen una crisis cambiaria, tienen una crisis de actividad. Por eso van al fondo. Hagamos las cosas bien y efectivamente no vamos a tener que volver al fondo. Y el fondo va a estar encantado de no tener que ayudarnos. Las dos, ¿eh? Mira que ahora el lío en que están, que no saben qué hacer con nosotros, que digamos, no se ha cumplido ni una sola de las metas que se habían puesto y encima nos tienen que dar más plata. Diana, muchas gracias, perdón, muy amable. No sé si a tu oyente le queda claro. Sí. Perdón. No sé si queda claro que nosotros al fondo no le estamos pagando genuinamente. Con el fondo estamos tomando nueva deuda con la mano derecha para pagar con la mano izquierda. Cuidado con eso, no estamos pagando al fondo hasta ahora. Está bien. Diana, gracias, muy amable. Ahora sí. Listo. Buenas noches. Gracias, Néstor. Hasta luego.